El 1 de marzo de 2008, Israel Vázquez ganó la pelea más importante de su vida. Esa misma noche, perdió el ojo derecho. Sin saberlo. 12 años después, muriendo de cáncer, le preguntaron si se arrepentía. Dijo que no. ¿Cómo llega un hombre hasta esa respuesta? La respuesta no está en el boxeo. Está en lo que le hicieron antes de que pusiera los guantes por primera vez. En Azcapotzalco, con 14 años, en un gimnasio de concreto. Ahí construyeron al hombre que nunca iba a poder arrepentirse. Y el negocio del boxeo lo sabía. Revisé 15 años de peleas, contratos y testimonios del gremio para contarte lo que los homenajes enterraron. Lo que está en juego aquí no es la carrera de un boxeador. Es lo que le pasa al cuerpo de un hombre cuando el negocio encuentra en él el producto perfecto. 3 peleas en 12 meses. Un ojo perdido. Una enfermedad degenerativa. 46 años. Eso fue el precio. Todo México recuerda a Israel Vázquez como leyenda. El magnífico. Tricampeón mundial. Pelea del año 2 veces seguidas. Pero hay algo que ningún homenaje te contó. La noche que ganó su pelea más grande, el negocio ya había cobrado. Él todavía no lo sabía. Azcapotzalco no es un barrio que México vea en televisión cuando habla de boxeo. No es Tepito, con su tradición documentada en murales y estatuas y campeones cuya historia se cuenta en cada esquina. No es Culiacán ni Sinaloa, donde el boxeo tiene infraestructura real y una cadena de producción de talento que lleva décadas funcionando. Azcapotzalco es el barrio que produce lo que produce en silencio. Sin que nadie lo anuncie. Solo porque en algunos barrios de esta ciudad hay niños que no tienen más opción que ser duros. Y la dureza, si la trabajas bien, se convierte en algo que el negocio del boxeo lleva décadas buscando. Israel Vázquez nació ahí en 1977, sin academia de boxeo, sin promotores paseando por las calles, sin ruta clara de ningún tipo, solo el gimnasio del barrio, los guantes prestados y la calle que enseña lo que ningún entrenador puede enseñar. Azcapotzalco no es un barrio que México vea en televisión cuando habla de boxeo. No es Tepito, con su tradición de campeones documentada en murales y estatuas. No es Culiacán ni Sinaloa, donde el béisbol y el boxeo tienen infraestructura real y una cadena de producción de talento que lleva décadas funcionando. Azcapotzalco es el barrio que produce lo que produce en silencio, sin que nadie lo anuncie, sin que nadie lo planifique. Solo porque en algunos barrios de esta ciudad hay niños que no tienen más opción que ser duros. Y la dureza, si la trabajas bien, se convierte en algo que el negocio del boxeo lleva décadas buscando. Había algo en ese niño que los que lo conocieron de joven describen siempre de la misma manera. No era el más técnico. No era el más grande. Era el que más aguantaba. Esa diferencia parece pequeña. No lo es. En el boxeo mexicano, aguantar no es un atributo. Es una identidad. Es lo que el público lleva generaciones aplaudiendo. No la técnica perfecta. El hombre que no cae cuando debería caer. Israel Vázquez aprendió eso antes de saber que lo estaba aprendiendo. Hay un momento que define al Vázquez que México conoció. No fue en un ring. Fue en ese gimnasio de Azcapotzalco. Tenía 14 años. Un entrenador viejo lo vio llegar al gimnasio una mañana con la cara marcada. No de la noche anterior en el ring, de la calle. El entrenador lo miró. ¿Qué te pasó? Nada, respondió Vázquez. Se puso los guantes y empezó a golpear el saco. El entrenador lo observó en silencio. Primero 30 segundos, luego 1 minuto. Luego se acercó. Para. Vázquez paró. El entrenador lo miró de frente. El dolor de afuera se cura solo. El de adentro lo tienes que trabajar. Vázquez lo miró. No respondió. Se dio la vuelta y siguió golpeando el saco.
El entrenador lo dejó, porque ese niño ya había entendido. Esa frase se quedó en los puños, en la manera en que ese niño de Azcapotzalco absorbía el castigo y seguía de pie. Décadas después, en distintas entrevistas, Vázquez la repetiría, siempre así, sin atribuírsela a nadie, como si fuera suya, porque para entonces ya lo era. Debutó como profesional en 1995. Tenía 17 años, sin contrato importante, sin promotora grande, solo los guantes y esa capacidad de aguantar que nadie le había enseñado. Se trae, no se enseña. Los primeros años fueron lo que son los primeros años para cualquier boxeador sin apellido y sin dinero. Peleas pequeñas, gimnasios de provincia, victorias que no salían en los periódicos. Derrotas tampoco. El trabajo invisible que hace un boxeador durante años antes de que alguien con poder lo vea. Pero Vázquez seguía, pelea tras pelea, con la terquedad del hombre que no tiene plan B, que sabe que si el ring no funciona, no hay nada esperando del otro lado. Así llegó a 2004, 9 años de carrera, sin título mundial, pero con algo que el negocio del boxeo había empezado a notar. Un récord que decía que ese hombre de Azcapotzalco no se rompía fácil. El 4 de junio de 2004 peleó por el título vacante Super Gallo de la FIB contra José Luis Balbuena, un colombiano con experiencia. La pelea no fue fácil, no fue el nocaut en 3 rounds que el negocio sueña. Fue una pelea sucia, apretada, de las que se ganan con el tipo de resistencia que no se entrena, que se trae. Vázquez ganó, campeón mundial, 9 años después del debut, 9 años de peleas invisibles y gimnasios de provincia. Para llegar a esa noche, para que alguien le pusiera ese cinturón en la cintura. En el vestidor después, alguien del equipo le preguntó cómo se sentía. Vázquez respondió una sola cosa, como si hubiera cumplido algo. Era el cinturón. Era la prueba de que el barrio no lo había detenido, de que los guantes prestados y el gimnasio de concreto y los 9 años invisibles habían servido para algo. Pero el negocio quería más. El negocio siempre quiere más, y el cinturón que importaba en México era otro, el del CMB, el verde y dorado, y ese lo tenía otro hombre, Óscar Larios. El 10 de septiembre de 2005, Vázquez frente a Larios, el campeón del CMB, un peleador duro, con el cinturón de su lado, con la confianza del hombre que defiende lo que ya ganó. Round 1, Larios midiendo, Vázquez estudiando. Round 2, el campeón buscando distancia, Vázquez encontrando los ángulos. Round 3, una combinación limpia de Vázquez. Larios retrocedió. Vázquez no esperó. Fue encima. Otra combinación. Larios en la lona. El árbitro contó. Larios no se levantó. Nocaut técnico. 3 rounds. El hombre de Azcapotzalco tenía el cinturón más importante del mundo en su categoría. En el vestidor, alguien del equipo le puso el cinturón en las manos. Vázquez lo sostuvo un momento. Lo miró. Nadie dijo nada. No hacía falta, porque todos en ese vestidor sabían lo que habían costado esos 16 años de trabajo invisible. Los guantes prestados, el gimnasio de concreto, las peleas que no salían en los periódicos. Ese cinturón era el recibo de todo eso. En 2006 lo defendió 2 veces. Iván Hernández, Johnny González. Los paró a los 2 y llegó al final de ese año en la cima, campeón mundial, invicto en el CMB. Pero el negocio del boxeo tiene un problema con los campeones que siempre ganan. El problema es que los campeones que siempre ganan generan respeto. Y el respeto no llena estadios. Lo que llena estadios es la duda. El negocio necesitaba a alguien que pusiera en duda al Magnífico. Y ese alguien tenía el apellido más caro del boxeo mexicano de esa generación. Rafael Márquez, el hermano del Dinamita.
de la misma sangre que el hombre que peleó 4 veces contra Pacquiao. Campeón mundial gallo, con una velocidad de manos que muy pocos en el mundo tenían. Pero había algo más que hacía de esa pelea el producto perfecto para el negocio. Márquez no era un extranjero. No era un americano ni un sudamericano. Era de la Ciudad de México, del mismo barrio, casi. 2 hombres que crecieron a kilómetros de distancia, que aprendieron el boxeo en la misma ciudad, con la misma cultura, con el mismo código de lo que significa pelear bien. Que probablemente habían visto las mismas peleas en televisión cuando eran niños, que conocían el mismo vocabulario del ring, y que por eso mismo, cuando se pelearan, iban a entenderse en el ring de una manera que ningún mexicano contra extranjero puede entenderse. Iban a comunicarse en el único idioma que 2 boxeadores de la misma ciudad comparten: el golpe exacto. La combinación que el otro reconoce y que por eso mismo duele más. El negocio vio eso y lo vendió perfectamente. 2 capitalinos, 2 mexicanos del mismo barrio, el producto perfecto, y los 2 hombres eran reales. Eso es lo más peligroso de todo, cuando el producto perfecto está hecho de carne y hueso. El 3 de marzo de 2007, Vázquez entró al ring como favorito claro. Era el campeón, era el que no caía, era el magnífico. Márquez era el retador, el que tenía que demostrar. En la conferencia de prensa de los días anteriores, un periodista le preguntó a Vázquez qué esperaba de Márquez. Vázquez fue breve: que pelee bien. Y si no, entonces terminará antes del 10º. Esa confianza no era actuación, era real. Era la confianza del campeón que lleva 2 defensas exitosas y que no ve en ese hombre frente al micrófono la amenaza que va a destruir su carrera. Pero el boxeo tiene una crueldad que ningún cálculo puede eliminar. La pelea no la gana el favorito. La gana el que conecta el golpe correcto en el momento correcto. Los primeros rounds fueron de Vázquez. El campeón controlando, el retador buscando, el patrón de siempre, el favorito avanzando. 7º round. Márquez conectó. No fue un knockout dramático, fue algo más silencioso y más definitivo. Un golpe que rompió la nariz de Vázquez, la sangre, la incapacidad de respirar. Vázquez en las cuerdas intentando recuperarse. El árbitro acercándose. El médico subiendo al ring. La revisión, la señal. Knockout técnico en el 7º round. El magnífico había caído. El negocio que había apostado por ese producto recibió algo que no esperaba. Algo mejor que una victoria del favorito. Una sorpresa. Una historia incompleta. Un campeón derrotado que tenía que volver a demostrar. Pelea del año. La primera. En el camerino después, alguien del equipo entró y lo encontró solo. Sentado, con los guantes todavía puestos. ¿Cómo estás? Vázquez tardó en responder. Bien. El del equipo lo miró. ¿Seguro? Vázquez asintió. Ya sé lo que hizo. Ya sé cómo detenerlo. No lo dijo como consuelo. Lo dijo como quien acaba de resolver un problema técnico. Como si el knockout en el 7º round fuera información útil y no una derrota. Esa es la mente del hombre que aguanta. No procesa el dolor como derrota. Lo procesa como dato. Y ese dato le decía una sola cosa: revancha. Pero hay algo que ese dato no le decía. Lo que cuesta cargar una derrota pública cuando eres el campeón que no caía. En Azcapotzalco todos lo sabían. En México entero todos lo sabían. Israel Vázquez, el magnífico, el que aguantaba lo que nadie aguantaba, había caído en el 7º round. No fue una derrota técnica que se puede explicar con estadísticas. Fue una nariz rota. Fue el árbitro parando la pelea. Fue el público viendo al hombre que era invencible dejar de serlo. Eso no se borra en el entrenamiento. Eso lo cargas en cada sesión. Lo cargas cuando corres a las 6 de la mañana y todavía no amanece. Lo cargas en el saco cuando imaginas el 7º round otra vez.
Lo cargas en el espejo antes de dormir. Vázquez lo cargó 5 meses. Y lo convirtió en algo. En la rabia específica del hombre que sabe exactamente lo que falló. Y que no va a dejar que falle de nuevo. Esa rabia no la genera la victoria. Solo la genera la derrota. Y el negocio del boxeo, que había visto ese proceso antes con otros campeones, sabía exactamente lo que iba a producir. Un Vázquez más peligroso. Un Vázquez con una deuda que cobrar. El producto perfecto para la revancha. 5 meses. Eso fue lo que esperó. 5 meses para que la nariz sanara. Para que el cuerpo procesara. Para que el entrenamiento reconstruyera. 5 meses es poco tiempo. Para cualquier otro boxeador, preparar una revancha de campeonato mundial en 5 meses sería insuficiente. Pero el negocio quería la revancha rápido. El público quería la revancha rápido. Y Vázquez también. Cuando las 3 partes quieren lo mismo, nadie pregunta si el cuerpo está listo. En esos 5 meses, Vázquez entrenó diferente. No con más intensidad, con más intención. Cada sesión con un objetivo específico, cada sparring con un ajuste concreto. El knockout en el 7º round había sido un examen que reprobó. Y Vázquez estudiaba los exámenes que reprobaba. Los veía una y otra vez. Identificaba el momento exacto, el ángulo que Márquez había encontrado, la distancia desde la que había lanzado el golpe, la combinación que lo había preparado. Vázquez desarmó ese knockout como un mecánico desarma un motor. Pieza por pieza, hasta entender exactamente por qué había pasado, y hasta construir la respuesta correcta para cada pieza. Llegó al campamento de entrenamiento en julio, y le dijo a su esquina algo que su entrenador repetiría años después en una entrevista. Le dijo: «A mí me rompió la nariz, pero yo sé lo que hizo para romperla, y no lo va a poder repetir». El entrenador lo miró. ¿Seguro? Vázquez asintió. Seguro. No era arrogancia. Era el trabajo de 5 meses hecho en silencio mientras el negocio vendía la revancha. El 4 de agosto de 2007. Segunda pelea. 5 meses después del knockout. Desde el primer round, Vázquez fue diferente. No el campeón confiado de marzo. Algo más hambriento. Más calculado. Más rabioso en la manera específica en que solo puede ser rabioso un hombre que fue tirado y que lleva 5 meses pensando en levantarse. Round 1. Vázquez buscando. Más activo que en marzo. Round 2. Márquez respondiendo. Los dos encontrando el ritmo. Round 3. Un corte en el ojo izquierdo de Vázquez. La sangre. En el córner entre rounds, el médico del equipo subió. Lo revisó rápido. «Está sangrando mucho, Israel». «Lo sé. Si se abre más tengo que parar la pelea». Vázquez lo miró. «No la pares». El médico dudó. «No la pares», repitió. El médico bajó. La pelea siguió. Round 4. El corte empeoró. Round 5. Otro corte. Ahora en el ojo derecho también, los 2 ojos sangrando, la cara cubierta de sangre. Y Vázquez siguió. Round 6. Knockout. Rafael Márquez al piso. Israel Vázquez recuperó el cinturón del CMB, con 2 cortes abiertos, con la sangre todavía corriendo. De pie en el ring, campeón otra vez, pelea del año, la segunda consecutiva. Después de la pelea, en el vestidor, el médico del equipo le revisó los cortes. «Son profundos, Israel. Hay que coserlos». «Lo sé». El médico lo cosió en silencio. Cuando terminó, Vázquez se miró en el espejo del vestidor. Los puntos, los moretones, los ojos hinchados. Se quedó mirándose un momento. «¿Y?», le preguntó alguien del equipo. Vázquez se separó del espejo. «Y nada», respondió. «Ya ganamos. Así de simple». Así era él. Pero el negocio no había terminado. El negocio nunca termina cuando el producto sigue funcionando. Y este producto acababa de ganar la pelea del año por segunda vez.
El negocio quería la tercera. Y los dos hombres también querían la tercera. Porque en el boxeo, cuando una rivalidad llega a ese punto, cuando los dos están empatados, cuando el mundo entero quiere saber quién es mejor, no hay otra opción. Hay que pelear de nuevo. El negocio lo sabe. Los boxeadores lo saben. Y nadie tiene el poder de decir que no, ni siquiera los cuerpos que van a recibirla. El 1 de marzo de 2008, exactamente un año después de la primera. Un año. 3 peleas de campeonato mundial. 12 meses de golpes, cortes, recuperaciones y golpes otra vez. En el pesaje, el día anterior, los dos se miraron. Dos hombres que en 12 meses se habían hecho más daño mutuamente que la mayoría de los boxeadores se hacen en una carrera entera. Dos hombres que se conocían mejor que cualquier rival que hubieran enfrentado, que sabían exactamente dónde estaba el punto débil del otro. Márquez habló primero. «Mañana terminamos esto». Vázquez asintió. «Sí, pero no de la manera que tú crees». Márquez sonrió. «Igual lo dije yo antes». Los dos se separaron. Esa conversación en ese pasillo de pesaje fue la más honesta de las 3 peleas, porque los dos sabían que era verdad, que esa tercera iba a terminar algo. Ninguno de los dos sabía qué exactamente, pero los cuerpos ya lo sabían. Los cuerpos siempre saben antes que la cabeza. Los primeros rounds de esa tercera pelea fueron distintos, más lentos, más cuidadosos. Dos hombres que ya sabían exactamente lo que el otro podía hacer, que habían pasado un año estudiando cada ángulo, cada combinación, cada momento en que el otro bajaba la guardia. Dos hombres que se conocían demasiado bien para sorprenderse fácil, y que por eso mismo iban a tener que hacer más daño para ganar. Round 1. Tanteando. Round 2. Probando. Round 3. Un golpe de Márquez. Vázquez en la lona. El público contuvo la respiración. El árbitro contó. 1, 2, 3. Vázquez puso las manos en el piso. 4, 5. Se incorporó. El árbitro lo revisó. ¿Puedes continuar? Vázquez asintió. Continúe. Sin mirar al árbitro buscando compasión. Sin el gesto del hombre que necesita tiempo. Se levantó porque era lo que sabía hacer. Porque en Azcapotzalco no te enseñan a quedarte abajo. Round 4. Vázquez de pie y respondiendo. El público sin entender todavía lo que estaba viendo. Un campeón que acaba de caer en el tercer round, peleando como si no hubiera pasado nada. Round 5. Márquez buscando el mismo ángulo. Vázquez cerrándolo. El ajuste que había practicado 5 meses antes en el gimnasio funcionando en tiempo real. Round 6. Los dos sangran. Los dos siguen. Ninguno da señales de detenerse. Round 7. Round 8. Round 9. El estadio en pie desde el 10º. Dos hombres que llevan 27 rounds de guerra en un año, dándolo todo en los últimos 3. Round 10. Márquez conecta, pero Vázquez ya no cae. Absorbe y responde. Absorbe y responde. Como si el round 3 hubiera sido la última vez que ese hombre tocaba la lona. Round 1. Los dos con el cuerpo al límite, los dos con la cara marcada por el año completo de peleas, los dos sin un milímetro de retroceso. Round 12. El último, los dos lo saben, salen de las esquinas con lo que queda, con lo que el cuerpo tiene después de 12 meses de esto. El árbitro los separa al final, los jueces tienen los cartones, el estadio espera. Al final del 12º round, los jueces deliberaron. Decisión dividida. Ganador, Israel Vázquez. El desempate. Sports Illustrated eligió esa pelea entre las 10 mejores de todos los tiempos. No de esa temporada, de todos los tiempos. Dos mexicanos de Azcapotzalco, entre las mejores peleas en la historia del boxeo mundial. En el vestidor, después de la victoria, Vázquez estaba sentado con el cinturón en las manos. Alguien del equipo entró y lo encontró así. ¿Estás bien? Sí, pareces cansado. Vázquez lo miró. Estoy bien.
respondió. Solo el ojo. ¿Cuál? El derecho. Molesta un poco. El de la esquina asintió. ¿Te lo ven mañana? Sí, mañana. Pero mañana iba a ser tarde. Esa noche, en algún momento de esos 12 rounds, un golpe de Márquez había conectado en el ojo derecho de Vázquez de una manera que los dos ignoraron. Como se ignoran esas cosas en el calor de una pelea. Como se ignoran cuando llevas toda la vida aprendiendo a aguantar. Desprendimiento de retina, silencioso, invisible. Adentro del ojo que le había ganado 3 campeonatos al mundo. Ya roto. El campeón de esa noche no lo sabía todavía. Pero el cuerpo sí. Los días después de la victoria destaparon lo que esa noche ocultó. El ojo no estaba bien. Primera cirugía. El campeón que acababa de ganar la pelea de su vida en el quirófano semanas después. El CMB lo despojó del título, no por perder, por no poder pelear. El Consejo Mundial de Boxeo, la misma organización que lo había coronado 3 veces, emitió un comunicado. El cinturón vacante. El siguiente retador buscando al siguiente campeón. Hay algo específico en ese despojo que ningún análisis deportivo captura bien. Un boxeador pasa años de su vida construyendo hacia un cinturón. Las peleas invisibles, los gimnasios de provincia, las victorias que no salen en los periódicos, todo para llegar a ese cinturón. Y cuando llega, cuando lo gana, cuando el árbitro le levanta el brazo y alguien le pone el cuero en la cintura, ese cinturón es la prueba de que todo lo que hizo antes valió la pena. No es un objeto, es una declaración. Es el sistema diciéndole, llegaste. Y el sistema que te lo da también te lo puede quitar, sin ceremonia, sin reconocimiento de lo que costó ganarlo, con un comunicado. Mientras Vázquez estaba en el quirófano con el ojo abierto y los médicos intentando salvar lo que los 12 rounds de la tercera pelea habían roto, el negocio firmó un papel. El cinturón ya no era suyo. Eso es lo que el sistema hace con sus campeones cuando el cuerpo falla. Los desprende. Como si el cinturón fuera prestado. Como si la propiedad siempre hubiera sido del negocio. Y en cierto sentido, lo era. 3 cirugías. No una. 3 operaciones para intentar salvar lo que los 12 rounds de esa tercera pelea habían roto. Un año fuera del ring. Primera cirugía. Recuperación. Segunda cirugía. Recuperación. Tercera. Cada vez que los médicos abrían, los reportes decían lo mismo. Daño significativo. Pronóstico incierto. El ojo que había visto los ángulos del ring durante 15 años ya no veía igual. Y Vázquez lo sabía. Lo sabía desde las primeras semanas después de la tercera pelea, cuando el dolor no cedía y los médicos ponían esa cara que los médicos ponen cuando no quieren decir lo que están pensando. Pero había algo que ese año de cirugías y espera hizo al hombre que nadie vio desde afuera. Lo enfrentó con una pregunta que el ring nunca le había dejado hacer. ¿Qué soy sin el boxeo? Esa pregunta no tiene respuesta fácil para un hombre que desde los 17 años construyó todo alrededor del ring. Sin el ring, sin el cinturón, sin las peleas, ¿qué queda? Vázquez no habló mucho de ese año. En las pocas entrevistas que dio después, siempre avanzaba rápido por ese periodo, como si hubiera algo ahí que prefería no mirar demasiado. Pero el negocio estaba mirando. Y el negocio tenía una propuesta. Mientras esperaba, el negocio del boxeo no esperó. Nunca espera. Los promotores buscaron al siguiente campeón. Las televisoras buscaron el siguiente producto. Y cuando Vázquez volvió, cuando los médicos firmaron el certificado, el mundo del boxeo ya estaba mirando hacia otro lado. Pero el negocio tenía una última idea. Una cuarta pelea. Vázquez contra Márquez otra vez. El producto que había funcionado 3 veces. El negocio lo ofreció. Y Vázquez dijo que sí. Antes de hacerlo, habló con su esquina. El entrenador lo miró de frente. «Israel, ¿el ojo? Está bien. ¿Seguro?» Vázquez sostuvo la mirada. «Está bien». El entrenador no dijo nada más. Porque ambos sabían que está bien,
y está como antes no eran la misma cosa. Pero nadie dijo eso en voz alta, porque el negocio ya había firmado el contrato, y Vázquez ya había dicho que sí. El 22 de mayo de 2010, Los Ángeles, la titularon Once and for All, una vez y para siempre. El negocio siempre tiene buen ojo para los títulos. Israel Vázquez entró al ring con 32 años, con el permiso médico firmado, con el ojo derecho que 3 cirugías no habían restaurado completamente, con el ángulo ciego que Márquez había estudiado durante 3 peleas. Con todo eso. La noche anterior a la pelea, Vázquez no durmió bien. No porque tuviera miedo, porque tenía algo que resolver. Una pregunta que llevaba meses cargando, y que esa noche, solo en el cuarto del hotel, seguía sin respuesta. ¿Debería subir mañana? No la pregunta del boxeador antes de una pelea difícil. La pregunta del hombre que sabe exactamente lo que el ojo derecho puede recibir antes de que todo se acabe para siempre. Que ha hablado con los médicos. Que conoce el diagnóstico real detrás del certificado firmado. Que entiende la diferencia entre está en condiciones de pelear y está en condiciones de recibir lo que Márquez le va a poner. Esa pregunta no tuvo respuesta esa noche. O sí la tuvo. La tuvo en la forma en que Vázquez se levantó a la mañana siguiente, se vistió, fue al desayuno y no volvió a hacerse la pregunta. Porque el ring era lo único que sabía ser. Porque fuera del ring era el ex campeón con el ojo roto y la enfermedad avanzando. Dentro del ring era el magnífico. Todavía. Por una noche más. Y esa identidad, la única que el sistema le había dado desde los 17 años, valía más que cualquier advertencia médica. Así funcionaba. Así lo habían construido. Y así subió al ring esa noche. El primer round arrancó. Y lo que todo mundo sabía, y nadie había dicho en voz alta, se hizo visible desde el primer minuto. El ojo derecho no cubría bien. Márquez lo sabía. Su esquina lo sabía. Atacó desde ese ángulo desde el principio. 3 rounds. Knockout. Cuando el árbitro paró el combate, Vázquez estaba en la lona. No solo noqueado, con el ojo derecho en peores condiciones que antes de subir. Los médicos subieron al ring corriendo. Hay algo que Rafael Márquez dijo sobre esa noche que no salió en los titulares. Dijo que cuando vio a Vázquez en la lona en el tercer round, no sintió lo que siente un boxeador cuando noquea a un rival. No sintió alivio. No sintió victoria. Sintió algo que no supo nombrar durante mucho tiempo. Años después, lo describió así. Sentí que algo se había acabado. No la pelea. Algo más. Márquez tenía razón. Algo se había acabado. La rivalidad, el producto, los 2 hombres que el negocio había juntado 4 veces en 3 años y que habían producido más daño y más gloria de lo que cualquier promotor podía haber calculado. Esa noche en Los Ángeles fue la última vez que Israel Vázquez subió a un ring profesional. No lo anunció así esa noche, pero su cuerpo ya lo sabía. El ojo derecho ya lo sabía. Meses después del retiro, el diagnóstico llegó. El ojo derecho estaba perdido, sin recuperación posible. Vázquez lo supo en una consulta médica que describió años después con pocas palabras. El doctor entró al consultorio, se sentó frente a él y le dijo directamente lo que los estudios mostraban. Vázquez lo escuchó. No dijo nada. Asintió. Salió del consultorio. Llamó a alguien de su familia. «Me van a operar otra vez», dijo. «Esta vez no van a poder salvar nada». Y eso fue todo. No hubo declaración pública. No hubo comunicado. Solo el hombre de Azcapotzalco procesando lo que el negocio le había cobrado. Como siempre, procesaba todo. Solo. En silencio. Después del retiro, hubo un periodo que nadie vio desde afuera. Nadie con cámaras, al menos. El hombre que había sido el magnífico durante 15 años tenía que encontrar quién era sin ese nombre. Sin el ring. Sin las peleas.
Sin el ruido de las gradas, el boxeo, cuando se va, no te quita los trofeos. Te quita el ruido. Y sin el ruido, muchos no saben existir. Vázquez intentó el comentarismo deportivo. La cámara y el micrófono como sustituto del ring. Funcionó un tiempo. Tenía el conocimiento del oficio que solo tiene el que lo vivió desde adentro. Tenía la presencia. Tenía la historia. Pero había algo que las cámaras de televisión no mostraban. La esclerosis sistémica que empezaba a instalarse en su cuerpo. Una enfermedad crónica y degenerativa, que endurece los tejidos, que apaga el cuerpo despacio, con la paciencia de algo que sabe que va a ganar. No hay evidencia médica que establezca una relación directa entre el daño acumulado en el ring y la esclerosis. La medicina no funciona así, pero el cuerpo de un hombre que pasó 15 años siendo golpeado profesionalmente no es el cuerpo de un hombre que pasó esos mismos años en otro trabajo. Eso no necesita evidencia médica. Eso lo sabe cualquiera que haya visto a un boxeador de 40 años caminar. La esclerosis avanzó. El comentarismo se fue haciendo más difícil. Las apariciones más esporádicas. Los amigos del gremio que lo veían reportaban siempre lo mismo. Que los ojos eran los mismos, todavía presentes, todavía él, aunque el cuerpo alrededor ya no lo estuviera. Hay algo que la esclerosis sistémica hace que el boxeo nunca pudo hacerle. El boxeo le quitó el ojo. La esclerosis le fue quitando el movimiento, la capacidad de estar de pie sin ayuda, la autonomía que un hombre de 40 años da por hecha porque el cuerpo siempre respondió. Vázquez enfrentó eso con la misma consistencia con que había enfrentado todo, sin declaraciones públicas de angustia, sin pedir lástima, sin la narrativa del campeón destruido que el negocio podría haber vendido si le hubiera convenido. Solo el hombre procesando en privado lo que en privado siempre procesó, y dando las mismas respuestas cuando le preguntaban. Que volvería a hacerlo, sin dudarlo. Y en 2024, cuando el sarcoma llegó, cuando el diagnóstico de cáncer en fase 4 se hizo público, Israel Vázquez siguió hablando del boxeo de la misma manera, sin amargura, sin reclamos, con la serenidad del hombre que hizo las cuentas hace mucho y decidió que el resultado estaba bien. Después del retiro, los periodistas le hicieron siempre la misma pregunta, en distintas versiones, pero siempre la misma pregunta. ¿Se arrepiente? En 2019, con la esclerosis sistémica ya avanzando en su cuerpo, con los músculos empezando a endurecerse, con la enfermedad degenerativa haciendo su trabajo despacio y sin prisa, un periodista le preguntó eso. ¿Lo volvería a hacer? Vázquez respondió sin dudar. Si volviera a nacer y pudiera escoger entre varios caminos, elegiría el mismo que recorrí. Volvería a hacerlo sin dudarlo. El periodista lo miró. ¿Con todo lo que costó? Con todo. Pausa. Lo que hice fue muy caro para mi salud. Pero para hacer historia, tienes que tomar riesgos. Yo los asumí. Sabía que Rafael Márquez era un peleador muy duro, y aún así elegí ese camino. Y ahora soy recordado por eso. Pausa larga. Eso es lo que quería. Hay dos lecturas de esa respuesta. La primera es la del hombre que eligió, que sabía desde Azcapotzalco lo que el boxeo costaba, que construyó algo real que el mundo recuerda, que murió con el orgullo intacto de haber llegado hasta donde llegó, desde donde venía. Esa lectura es verdadera. La segunda, nadie la quiere hacer. ¿Cuánto le pagaron? Las cifras exactas de los contratos no son públicas, pero las estimaciones del negocio en esa época, para peleas de ese nivel en Showtime, rondan entre $300.000 y $600.000 por combate. $600.000. En el mejor escenario posible. $600.000 por una pelea que destruyó el ojo del hombre que peleó, que generó decenas de millones
en derechos de televisión, entradas y patrocinios para el negocio que la vendió. Que el mundo del boxeo recuerda como una de las 10 mejores de todos los tiempos. Cuenta eso de nuevo. Una de las 10 mejores peleas en la historia del boxeo mundial. Valor cultural incalculable. Valor de archivo que sigue generando dinero décadas después. El hombre que puso el cuerpo cobró 600.000. Y ese dinero no cubrió las 3 cirugías del ojo. No cubrió los años de tratamiento de la esclerosis. No cubrió el sarcoma. El negocio nunca cubre eso. Eso siempre lo cubre el boxeador solo. Con lo que cobró, con lo que ahorró, con lo que le queda cuando el negocio ya se fue a la siguiente pelea. Y cuando el producto ya no funcionó, el negocio no siguió pagando. El negocio no paga cirugías. El negocio no paga esclerosis sistémica. El negocio no paga cáncer en fase 4. El negocio emite comunicados de condolencias. Eso es lo que cuesta. Un comunicado. ¿Fue suficiente? Vázquez dijo que sí. Pero Vázquez también era el hombre que aprendió en un gimnasio de Azcapotzalco que el dolor de afuera se cura solo. El de adentro lo tienes que trabajar. Y hay algo que no se sabe si alguna vez trabajó. Si alguna vez se sentó solo, sin cámaras, sin periodistas, a calcular el costo real. No en cinturones, en años, en lo que no vivió, en lo que el ojo derecho no volvió a ver. Eso no salió en ninguna entrevista. Quizás porque nunca pasó. Quizás porque un hombre que aguanta desde los 14 años no tiene el mecanismo para hacer ese cálculo. Quizás porque el ring le enseñó a procesar el dolor como dato. Y ese dato ya no tenía utilidad. Ya no había revancha que preparar. En 2023, con el sarcoma ya diagnosticado, con el cáncer en fase 4 avanzando, Israel Vázquez dio una de sus últimas entrevistas importantes. Llegó al lugar de la entrevista en silla de ruedas. La esclerosis había hecho su trabajo durante años. El cuerpo que había aguantado 4 guerras contra Rafael Márquez ahora necesitaba ayuda para moverse. El periodista lo esperaba. Se saludaron. Y el periodista, que había cubierto la trilogía 15 años antes, que había estado en Carson la noche del ojo roto, le preguntó por la trilogía. Por lo que costó. Por Márquez. Y por si alguna vez había pensado que no valió la pena. Vázquez lo miró, tomó un momento y respondió. A pesar de todo, no cambiaría lo que hicimos Rafa y yo ni por toda la fama del mundo. Pausa. Uno quisiera más dinero siempre. Otra pausa. Pero nosotros tenemos el reconocimiento de llevar el boxeo mexicano a sus niveles más altos de valor y entrega. Tantos años después de aquella serie, nos siguen recordando en México y en Estados Unidos. El periodista asintió. No preguntó más, porque no había más que preguntar. Ese hombre en esa silla de ruedas, con el cáncer en el cuerpo, con el ojo perdido, con la enfermedad degenerativa comiendo sus músculos, había dado la misma respuesta que daba desde 2010. La misma, sin cambios, sin matices nuevos que el deterioro del cuerpo hubiera introducido. La misma respuesta de siempre. Volvería a hacerlo, sin dudarlo. Que tenía el cáncer en el cuerpo, que había perdido el ojo, que tenía la enfermedad degenerativa comiendo sus músculos, que había peleado 4 guerras en 3 años contra el mismo hombre, y que aún así dijo que no cambiaría nada. Hay una imagen que circuló en los últimos meses de su vida. Israel Vázquez en una silla de ruedas, con el cuerpo que la esclerosis había endurecido, con la mirada todavía ahí, todavía presente, todavía él. La gente del boxeo que la vio decía lo mismo, que los ojos eran los mismos que miraron al árbitro en el round 3 de la tercera pelea sin parpadear, los mismos que dijeron que sí cuando el negocio ofreció la cuarta, los mismos de Azcapotzalco, intactos, aunque el cuerpo alrededor ya no lo estuviera. El 2 de diciembre de 2024,
Israel Vázquez murió. 46 años. En Los Ángeles, el mismo estado donde había ganado la pelea más importante de su vida 16 años antes. Horas después, Rafael Márquez habló. El hombre que le había roto la nariz en el 7º round, que le había abierto los cortes en los ojos en la revancha, que había conectado el golpe que destruyó la retina en la tercera, que lo había noqueado en 3 rounds en la cuarta. El mismo hombre que fuera del ring era su amigo. Márquez dijo: «Te recordaré por siempre». Y luego dijo algo más. Dijo que Israel era un gran ser humano, no un gran boxeador, un gran ser humano, que dentro del ring habían sido enemigos, y que fuera del ring habían construido algo que el boxeo produce muy pocas veces. Una amistad real entre dos hombres que se habían roto partes del cuerpo mutuamente, que sabían exactamente lo que el otro había pagado, porque ellos habían sido la causa de ese pago. Eso no lo fabrica el negocio. Eso lo construyen dos hombres que se entienden porque vivieron lo mismo, que cargaron el mismo costo, que en las conversaciones privadas que nunca salieron en cámaras probablemente dijeron cosas que en público no podían decir, sobre el precio, sobre lo que costó, sobre lo que hubieran hecho diferente si alguien les hubiera explicado el costo real antes de firmarlo. Esas conversaciones no salieron en ninguna entrevista. Solo Márquez las sabe. Y las guardó. Porque hay cosas que se quedan entre dos hombres que pelearon 4 veces y que sobrevivieron a contarlo. Márquez lo sabía mejor que nadie porque él también pagó. 3 cirugías oculares. 4 de sus últimas 6 peleas perdidas. El cuerpo que ya no respondía como respondía antes de esos 12 meses. Los dos quedaron rotos por igual. El negocio no. El negocio siguió intacto. Hay algo que no sale en los homenajes póstumos. ¿Cuánto generó la trilogía para el negocio? No para los boxeadores, para el negocio. Los derechos de televisión, las entradas, las suscripciones, la industria que rodea a dos hombres que se golpean en un ring. Esos números no salen en los comunicados de condolencias. El CMB, la organización que lo coronó 3 veces y que lo despojó cuando el ojo roto lo dejó sin poder pelear, emitió un comunicado oficial cuando murió. Gracias, Israel, por tantos grandes recuerdos. Gracias, esa es la palabra que el negocio usa cuando ya no puede usar más al hombre. Gracias por el producto. Gracias por las peleas del año. Gracias por los derechos de televisión y las entradas y los patrocinios y las suscripciones. Gracias por el ojo. Gracias. Pero el gremio del boxeo reaccionó diferente. Los boxeadores que lo conocieron, los que habían estado en ringside esas noches, los que habían visto desde afuera lo que costó cada uno de esos 12 rounds. Ellos no dijeron gracias. Dijeron otra cosa. Dijeron que Israel Vázquez era el ejemplo de lo que el boxeo puede ser cuando un hombre está hecho de lo correcto. Que había demostrado algo que el dinero no puede comprar ni el negocio puede fabricar. Que ese hombre de Azcapotzalco, con los guantes prestados, había llegado más lejos de lo que cualquier sistema podría haberle prometido. Y que lo había pagado todo, sin quejarse, sin arrepentirse, hasta el final. Un ojo, una enfermedad degenerativa, un cáncer terminal, 46 años. Eso es lo que costó ser el Magnífico. Eso es lo que el negocio pagó con gracias y tributos y un comunicado oficial. Israel Vázquez dijo que era suficiente. Lo dijo en 2019 con la esclerosis en el cuerpo. Lo dijo en 2023 con el sarcoma avanzando. Lo dijo con una consistencia que no tiene trampa. No cambió su respuesta cuando cambió su cuerpo. No cambió su respuesta cuando cambió su pronóstico. Eso lo hace más grande y más trágico al mismo tiempo. Más grande porque eligió con conciencia. Más trágico porque el sistema que lo formó nunca le dio otra cosa que elegir. Porque un hombre
que aprende desde los 14 años que el dolor de afuera se cura solo y el de adentro lo tienes que trabajar, no tiene el vocabulario para presentar una factura. Solo tiene el vocabulario para aguantar. Y aguantar fue lo que hizo, hasta el final. Lo aceptó con los ojos abiertos, con uno de ellos. El boxeo mexicano tiene nombres que viven más que sus cuerpos. Julio César Chávez, Rubén Olivares, Salvador Sánchez. Israel Vázquez es uno de ellos. No por los campeonatos. Hay decenas de campeones mundiales mexicanos que nadie recuerda, por lo que demostró en esos 12 meses de 2007 y 2008. Por la manera en que se levantó de la lona en Carson con el ojo ya roto adentro. Por la manera en que siguió peleando. Por la consistencia de un hombre que nunca cambió su respuesta aunque su cuerpo lo estuviera cambiando todo. Eso no lo compra el dinero. Eso no lo fabrica el negocio. Eso se trae desde un gimnasio de barrio en Azcapotzalco. Desde los guantes prestados. Desde el entrenador viejo que le dijo que el dolor de afuera se cura solo. Pero al mismo tiempo existe otra cosa. Un sistema que encontró a ese niño de Azcapotzalco, que lo entrenó durante 15 años para producir exactamente lo que necesitaba, que pactó 3 peleas en 12 meses cuando tenía el producto funcionando, que despojó al campeón del título cuando el ojo roto lo dejó sin poder defender, que buscó la 4ª pelea cuando el ojo todavía no estaba bien, y que emitió un comunicado de gracias cuando el hombre murió. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. El hombre que eligió y el sistema que se aseguró de que las opciones disponibles fueran solo una. Porque un hombre al que forman desde los 14 años para que nunca diga basta, no tiene el mecanismo para calcular si el precio fue justo. Solo tiene el mecanismo para seguir. Y seguir fue lo que hizo Israel Vázquez. Hasta que no pudo más. Hay una pregunta que el negocio no quiere que le hagas. ¿Cuántos más? ¿Cuántos niños están entrenando ahora mismo en un gimnasio de barrio sin plan B, aprendiendo que aguantar es todo? ¿Cuántos cuerpos está construyendo el negocio hoy para el producto que va a vender mañana? Israel Vázquez respondió su pregunta. Dijo que volvería a hacerlo. Pero él ya no puede volver a nada. Y el negocio ya está buscando al siguiente que diga lo mismo. Si este canal te está contando lo que los homenajes no cuentan, suscríbete. Hay más nombres, más cuerpos que el negocio usó y dejó ir. Y los vamos a contar todos.